has preguntado alguna vez por qué podemos ver? Si has estado en un cuarto oscuro, seguramente caminabas con mucho cuidado, puesto que no sabías cómo estaban dispuestos los objetos en su interior. Inclusive si era tu habitación, ibas un poco más rápido, pero sin embargo ibas con cautela. ¿Cómo es posible observar la realidad que hay a nuestro alrededor? Nuestros ojos nos permiten procesar toda esa información. Sin embargo, la imagen se forma en el cerebro. Es así que si en este momento te pidiera que cierres los ojos e imagines un elefante color rosa, tu mente automáticamente trabajará y verás un elefante rosa. Sin embargo, no lo tienes ahí al lado. ¿O sí? Si los recuerdos previos no están en tu cerebro, no puedes formar ninguna imagen. He ahí la importancia de la visión. Y al finalizar ya este curso, estaremos en condiciones de entender un poco mejor cómo funciona esta vital, importante y privilegiada función biológica. Resulta evidente entonces que para poder observar la realidad que está a nuestro alrededor, necesitamos de la luz, una fuente de iluminación. Por eso pediremos que se haga la luz. Y se hizo la luz. Hola, y te doy la bienvenida a un capítulo más en el estudio de las ciencias. Y en esta oportunidad estudiaremos a los fenómenos relacionados con la luz, específicamente con la propagación de la luz en un medio determinado. Entiéndase por la palabra medio aquella sustancia sólida, líquida o gaseosa por donde se traslada esa luz. Y el título del capítulo es óptica geométrica, puesto que la geometría cobra un rol muy importante. Esto debido a las propiedades que se cumplen cuando la luz se propaga. Así que prepárate porque comenzamos. Bien, estamos hablando de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Cómo se produce? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el fenómeno para producir la luz? Específicamente no será abordado en este tema. Sin embargo, te comento que la luz tiene que ver con transiciones electrónicas por ganancia o pérdida de energía en un átomo. Decimos que cuando en un átomo los electrones pasan de un nivel de mayor energía a un nivel de menor energía, hay una emisión energética. A aquello le llamamos luz, que puede ser entendida de dos formas. Esto no es absoluto, sin embargo, cada fenómeno puede utilizarse independientemente para explicar ciertos hechos que se han probado que ocurren. Es por ello que se habla actualmente de una teoría dual onda-partícula. Se dice que la luz puede actuar como una onda o puede actuar como una partícula. Y estamos hablando de un paquete de energía. A eso me refiero cuando te hablaba de emisiones energéticas. Se dice que se emite energía cuando hay esa transición electrónica en forma de paquetes de energía, llamados cuantos o fotones. De ahí la teoría cuántica. Y es durante este curso que hablaremos de la luz como su naturaleza ondulatoria. Nos ocuparemos de la naturaleza ondulatoria de la luz. Se concibe entonces a la luz como una radiación electromagnética. La radiación electromagnética tiene que ver con la propagación y la generación de campos eléctricos y magnéticos, de ahí la palabra electromagnético. Ya hablamos particularmente de la luz como la luz que conocemos, típicamente la luz blanca, que bien sabrás que contienen 7 colores y corresponde a un espectro electromagnético. Solamente la luz blanca tiene un rango en el espectro electromagnético que tiene que ver con su longitud de onda, con su frecuencia. Y como radiación electromagnética, como onda electromagnética que se propaga a una velocidad grande, se dice que en el vacío la velocidad promedio de propagación de la luz es prácticamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto equivale a dar más o menos 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Así de veloz. Otra forma de generar luz es con un cuerpo incandescente, al rojo vivo. Aquí en nuestro caso estamos utilizando una fuente luminosa, una fuente de incandescencia. Esto es el típico foco bombillo. Y a propósito, dependiendo del país en que nos estés viendo, me gustaría que dejes en los comentarios cómo se llama en tu país este elemento emisor de luz. ¿Sí? Es una lámpara de incandescencia, un foco, un bombillo. ¿Cómo le llaman? Tenemos entonces una fuente de luz y de ella se emiten rayos luminosos. Un conjunto de rayos luminosos forma el haz de luz. El fenómeno aquí es que la corriente circula por este metal. El metal es el tungsteno, el wolframio.
Al tener este metal una resistencia tan grande, llega a la incandescencia, al rojo vivo, y emite radiación de distinta frecuencia, ¿no? Entre ellas la radiación infrarroja. Evidentemente también la luz que conocemos, la luz blanca, la luz visible también se le llama, y por eso tiene esa tonalidad amarillo rojizo. Bien, entendidos entonces los conceptos de rayo luminoso y haz de luz, dependiendo de la fuente luminosa, vamos a tener cierto tipo de orientación para los haces luminosos. Decimos que si a partir de una fuente luminosa que emite rayos luminosos, evidentemente, diremos que ese haz luminoso es divergente si se va abriendo, si se va separando, ¿no?, del centro, del foco de luz. Diremos que un haz es convergente si esos rayos luminosos convergen en un punto común. Tendrá que haber un tratamiento especial para la fuente luminosa para que ocurra este fenómeno. Eso lo estudiaremos posteriormente. Y diremos que si la fuente luminosa está muy alejada, los rayos luminosos, es decir, el haz de luz, está representado por rayos paralelos. Si consideramos al Sol como nuestra fuente luminosa, diremos que prácticamente los rayos solares llegan a la Tierra de forma paralela. Bien, veamos ahora las propiedades de la luz, las más importantes, las que nos interesan. Asumiremos que el medio en el cual se propaga la luz es un medio homogéneo. Si es así, la luz siempre se propagará en línea recta. Por ejemplo, tenemos un objeto aquí, una fuente luminosa, y estamos proyectando sobre una pantalla la sombra de este objeto. Todos son rayos en línea recta. Los medios más típicos que utilizaremos serán el vacío, el aire, el agua y adicionalmente el vidrio, para estudiar qué es lo que ocurre cuando se propaga la luz en ese mismo medio o inclusive cuando pasa de un medio a otro. Y si hablamos de dos fuentes luminosas diferentes, analizaremos sus rayos de forma independiente. Los rayos luminosos se propagan independientemente uno del otro. Pues como ya te había comentado, vamos a analizar la naturaleza ondulatoria de la luz. Y como la propagación de una radiación electromagnética, toda onda electromagnética tiene sus propias cualidades, sus características, dependiendo obviamente de su longitud de onda, de su frecuencia. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo es posible observar todo aquello que está a nuestro alrededor? ¿Cuál es el fenómeno que lo explica? Te muestro aquí un objeto, un libro, y necesitamos una fuente luminosa. Imaginemos que es de noche, necesitamos de este elemento, que al estar encendido emitirá rayos luminosos, los cuales son radiación electromagnética. Toda radiación electromagnética tiene la cualidad o las características, las propiedades de la reflexión, la refracción, la difracción, la superposición, la polarización, etc. Pero básicamente nos vamos a ocupar en este curso de las dos primeras, la reflexión y la refracción. El fenómeno debido al cual nosotros podemos observar nuestra realidad es la reflexión. Cuando un haz de luz pasa de un medio a otro, o en su camino se encuentra con otro medio, en este caso ocurre un rebote, cambia su ángulo, cambia su dirección. Es decir, en todos los puntos, absolutamente en todos los puntos de este objeto que son susceptibles a recibir luz, en ese punto de contacto de ese rayo luminoso hay una reflexión, es un rebote de la radiación cambiando su ángulo. Entonces, dependiendo de quién está observando este objeto, va a llegar a su ojo la información de este libro. En este caso estoy presentando a dos observadores, dos puntos de vista del mismo objeto. Aquí estoy mostrando únicamente un punto de este objeto. Evidentemente este objeto está formado por infinitos puntos y son infinitos haces de luz, que no solamente están en este plano, ¿sí?, sino están en forma tridimensional. Podría decirse que es una forma esférica en la que se propagan. Entonces todos los puntos de este objeto están llegando con un ángulo distinto y formarán en su cerebro una imagen del objeto. Es decir, los puntos de vista distintos tendrán un ángulo diferente de observación, obviamente. Entonces nosotros observamos la realidad que está a nuestro exterior, a nuestro alrededor, por el fenómeno de la reflexión de la luz. Es por eso que si no tenemos una fuente luminosa, no hay rayo que reflejar.
No hay un estímulo visual, por lo tanto no hay imagen. Y es así que podemos observar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Bien, hablemos ahora de las leyes de la reflexión. ¿Qué es lo que se cumple en este fenómeno? La primera nos dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la recta normal están en un mismo plano. Entiéndase por recta normal aquella que es perpendicular a la superficie. Y la segunda propiedad que complementa a la primera nos dice que el ángulo de incidencia I debe ser igual al rayo de reflexión, al rayo reflejado, al ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Vemos ahora dos tipos de reflexión. Tenemos la reflexión regular, que se realiza o que ocurre cuando el rayo luminoso incide en una superficie pulida, bruñida, como por ejemplo la de un espejo. Y como puedes notar, todos los rayos que inciden se reflejan y ellos son mutuamente paralelos, tanto los rayos incidentes como los rayos reflejados. Debe cumplirse también lo que habíamos dicho, ¿no? La normal, el incidente y el reflejado están en un mismo plano y además el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Si la superficie en la cual inciden los rayos es irregular, una superficie áspera por ejemplo, pero suficientemente reflectante, por ejemplo la superficie de un metal, si la fuente luminosa es muy lejana, los rayos incidentes seguirán siendo paralelos. Sin embargo, los rayos reflejados no cumplen dicha condición, puesto que va a depender mucho de dónde incidan y cómo esté la concavidad de esta superficie. Sin embargo, tiene que cumplirse que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión, para cada caso individual. Por ejemplo, si hacemos una ampliación donde incide este rayo y la superficie tiene esta forma, para representar a la recta normal tendríamos que trabajar con una tangente a esa superficie y dibujar la perpendicular. En ese punto de incidencia tenemos el rayo incidente y el ángulo de reflexión. Y deberá cumplirse que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Del mismo modo. Bien, y con esto estamos terminando el primer capítulo de este interesante curso. En adelante nos ocuparemos mucho de la reflexión regular, que como te había dicho ocurre en las superficies pulidas como las de un espejo. Y son los espejos nuestro tema de estudio en el siguiente capítulo. Espejos planos y espejos esféricos. Todas sus características y sus elementos más importantes en el próximo capítulo. No te lo pierdas. Así entonces estamos dando por finalizada esta primera parte. Terminamos así el primer capítulo de este interesante tema, la óptica geométrica. Me despido no sin antes dejar un saludo a nuestros suscriptores y seguidores también de la página de Facebook que me sugirieron que aborde este tema. Saludos entonces para Jair, Aea, para Alex, para Dayana Castro y saludos también para nuestro amigo Jesús Barrientos. Chicos, muchas gracias por el apoyo. Espero sus likes. Bien, sin más que decir por ahora, me despido. No te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte esta información con quien tú creas que lo pueda necesitar. Déjanos tu buen like si te ha gustado, dislike si no. Pon en la caja de los comentarios qué te ha parecido el video, qué otros temas quisieras que se aborden posteriormente. Y bueno, entonces conmigo eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.